Hola a todos. Me llamo Xochitl y lo que voy a contarles ahora seguramente servirá como una advertencia para aquellos que piensan en usar magia negra para atar a un hombre a ustedes. Las consecuencias pueden ser terribles, tal como lo fueron para mí. Quédense hasta el final de mi historia y díganme en los comentarios si harían lo mismo que yo hice. Mi infancia estuvo marcada por la sencillez y los grandes sueños. Crecí en un pueblito del estado de Oaxaca, rodeada de una familia amorosa y amigos que me hacían sentir segura y feliz. Mis padres siempre fueron personas humildes, trabajadoras y dedicadas, y mi niñez estuvo llena de momentos felices. Pasaba los días corriendo por los campos de maíz, trepando a los árboles de mango, imaginando mundos de fantasía con mis amigos. Me encantaba la sensación del viento en la cara y el sonido de la risa resonando en el aire. Esos dulces recuerdos formaron la base de quien me convertiría. Desde pequeña, alimentaba un sueño: encontrar un gran amor y formar una familia. Veía las telenovelas con mi mamá y soñaba con el día en que encontraría a Chiri, mi príncipe azul. Mis padres tenían un matrimonio sólido y amoroso, y yo deseaba lo mismo para mí. En los juegos de la infancia, siempre me imaginaba como la novia caminando hacia el altar con una sonrisa radiante, rodeada de amigos y familiares. Era un sueño que me acompañaba en todas las etapas de mi vida. Durante la adolescencia, mis intereses comenzaron a expandirse. Me encantaba leer, sumergiéndome en historias que me transportaban a otros mundos. Mis libros favoritos eran los que hablaban de amores imposibles y finales felices. También desarrollé interés por la música, pasando horas escuchando canciones rancheras y baladas que hablaban de amor y pérdida. Con mis amigas compartía secretos y risas, todas soñando con el futuro y los amores que algún día encontraríamos. Fue durante esa etapa que conocí a Gabriel. Él era un poco mayor, carismático y lleno de vida. Nuestros caminos se cruzaron en una fiesta de 15 años de unas amigas en común, y desde entonces parecía que estábamos destinados a estar juntos. Gabriel tenía una sonrisa que me derretía y una forma de hacerme sentir especial. Nuestro noviazgo estuvo lleno de momentos dulces e intensos, y me veía cada vez más enamorada de él. A los 24 años, realicé mi sueño de casarme con Gabriel. Nuestra boda fue un evento hermoso y lleno de emoción. Me sentía como la protagonista de una de mis historias de amor favoritas. Después de la boda, nos mudamos a Santa Esperanza, un pequeño pueblo en el estado de Chiapas. El pueblo, rodeado de una densa selva, tenía un aire de misterio y superstición. Era un lugar tranquilo, pero también aislado, lo que me alejó de mi familia y amigos de la infancia. Santa Esperanza tenía su propio ritmo lento y pacífico, pero también impregnado de una sensación de aislamiento. La selva que rodeaba el pueblo parecía siempre observadora, con árboles altos que susurraban secretos al viento. Las noches eran especialmente silenciosas, excepto por el sonido distante de los animales nocturnos y el susurro de las hojas. La casa que Gabriel y yo elegimos estaba al borde de esa selva, un lugar que inicialmente parecía un refugio perfecto para nuestro amor recién descubierto. Al principio nuestra vida en Santa Esperanza era casi un cuento de hadas. Gabriel y yo pasábamos las horas explorando el pueblo y conociendo a los lugareños. Él trabajaba como ingeniero en construcción, y yo ocupaba mi tiempo decorando nuestra casa y tratando de adaptarme al nuevo ambiente. La sensación de estar alejada de mi familia era difícil, pero el amor de Gabriel y la promesa de una vida feliz me daban fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, con el paso del tiempo, comencé a notar cambios en Gabriel. Él, que antes era tan cariñoso y atento, se volvió distante y desinteresado. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales y los momentos de cariño disminuyeron. Me preguntaba si estaba amando a otra mujer
¿O simplemente había perdido el interés en mí? Estas dudas corroían mi corazón y me veía cada vez más desesperada por recuperar el amor que una vez compartimos. Era como si una pared invisible se hubiera levantado entre nosotros. Antes, Gabriel llegaba a casa con una sonrisa y me abrazaba calurosamente. Ahora, apenas murmuraba «Hola» y se dirigía directamente al cuarto o a la sala, a menudo perdiéndose en su celular o en programas de televisión que antes ni siquiera le gustaba ver. Intentaba iniciar conversaciones, pero sus respuestas eran cortas y monosilábicas. A veces, ni siquiera apartaba los ojos de la pantalla para responderme. Las cenas, que antes eran un momento de risas y de compartir el día, se volvieron silenciosas e incómodas. Las noches, que antes eran de complicidad y cariño, ahora se volvieron frías. Él decía estar cansado o estresado con el trabajo, pero yo sentía que había algo más. Empecé a cuestionar cada detalle: los horarios en que llegaba a casa, los mensajes que recibía y las sonrisas que ya no me daba. Me encontraba llorando sola por la noche, sintiendo un vacío cada vez mayor. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuestas. ¿Habría encontrado a otra persona? ¿Habría algo en mí que ya no amaba? Miraba nuestro álbum de bodas, reviviendo aquellos momentos de felicidad, y me preguntaba dónde todo se había torcido. El dolor de ver nuestro amor escurrirse entre los dedos era insoportable. La soledad se amplificaba por la distancia de mi familia. Sin poder desahogarme con ellos en persona, me sentía aislada en Santa Esperanza. El pueblo que antes parecía un refugio, ahora se transformaba en una prisión de incertidumbres y miedo. La gente que conocimos allí parecía percibir mi tristeza, pero nadie se acercaba lo suficiente para ofrecer ayuda. Yo era una extraña en una tierra de misterios, donde hasta la selva parecía susurrar mis miedos más profundos. En una tarde particularmente sombría, mientras caminaba por las calles del pueblo intentando aclarar mi mente, mis ojos se fijaron en un pedazo de papel en el suelo. Era un volante simple, casi desgastado, pero las palabras «Doña Remedios» y «Amarre de amor» saltaron a mi vista. Mi corazón se aceleró. No supe explicar por qué, pero algo en ese volante me llamó. Una mezcla de esperanza y desesperación. Recogí el volante, guardándolo en mi bolsillo, y volví a casa con la mente hirviendo. Sabía que estaba a punto de entrar en un territorio peligroso, pero el miedo de perder a Gabriel a veces era mayor que cualquier otra cosa. Desesperada por una solución, decidí buscar a Doña Remedios, la curandera local. Era un camino que nunca imaginé recorrer, pero estaba dispuesta a todo para salvar el amor que alguna vez fue tan fuerte entre nosotros. La esperanza de restaurar nuestra relación me daba fuerzas para seguir adelante, aun sabiendo que podría estar involucrándome con fuerzas más allá de mi comprensión. Doña Remedios vivía en una casa intacta antigua situada en la parte más remota del pueblo, cerca de la selva. La casa, en una atmósfera de misterio, estaba repleta de amuletos y símbolos que no entendía. Doña Remedios, una mujer de apariencia austera y ojos vivaces, me recibió con una serenidad inquietante. Le expliqué mi situación y ella, después de escuchar atentamente, accedió a ayudarme, pero no sin antes advertirme sobre los riesgos y consecuencias de jugar con fuerzas desconocidas. A pesar de las advertencias, mi determinación por reconquistar el amor de Gabriel era mayor que cualquier miedo. Decidí seguir adelante con el ritual. El amarre de amor se realizó en un ambiente cargado de misticismo, con velas, hierbas y símbolos dibujados en el suelo. Doña Remedios dirigió el ritual mientras yo repetía las palabras que ella me enseñaba. El hechizo se concluyó exactamente a las 4:31 de la tarde, horario que ahora me pareció siniestramente significativo.
Después de realizar el hechizo con Doña Remedios, volví a casa con el corazón acelerado, la mente llena de pensamientos conflictivos y una sensación de ansiedad que parecía apretar mi pecho a cada segundo. Las palabras de la curandera aún resonaban en mi cabeza, pero me aferré a la esperanza de que todo volvería a la normalidad entre Gabriel y yo. ¿Qué más podía hacer? Estaba desesperada y sentía que ese era mi último recurso. Cuando entré a la casa, el silencio del ambiente me pareció opresivo. La espera fue angustiante. Cada minuto que pasaba parecía una eternidad. Caminé por la casa, arreglé y desarreglé las cosas innumerables veces, tratando de ocupar mi mente y calmar mi corazón inquieto. El silencio era roto solo por el tic-tac del reloj, cada latido marcando el lento paso del tiempo. Finalmente, al caer la noche, escuché el sonido del coche de Gabriel llegando. Mi corazón dio un salto, una mezcla de miedo y esperanza. Cuando entró por la puerta, lo primero que noté fue la mirada en sus ojos. Había algo diferente, algo que no podía identificar de inmediato. Estaba pálido y tenía una expresión de dolor y confusión. «Gabriel, ¿qué pasó?», Drenia pregunté con la voz temblorosa de preocupación. Él suspiró, pareciendo exhausto y conmocionado. «Yo tuve un accidente en el trabajo», comenzó, su voz baja y tensa. «Estaba en un andamio y de repente caí. Fue extraño, Xochitl. Sentí como si mi alma hubiera sido arrancada de mi cuerpo y arrastrada a un lugar oscuro, un lugar horrible. Cuando desperté, estaba en el suelo, lastimado y confundido. Nunca había sentido algo así antes. Fue alrededor de las 4:30. Sus palabras me helaron por dentro. El horario coincidía exactamente con el momento en que finalicé el hechizo. Sentí una ola de culpa y miedo invadirme. ¿Será que el hechizo realmente había causado aquello? Miré a Gabriel, que ahora estaba claramente asustado y vulnerable. Sentí una mezcla de alivio y terror. ¿Y estás bien ahora?, Component Placement pregunté, tratando de disimular mi propia ansiedad. Gabriel asintió, pero su mirada parecía distante. «Sí, estoy bien. Solo fue muy extraño. Me sentí como si estuviera en el infierno por unos instantes. Pero estoy aquí ahora, y eso es lo que importa». Intenté calmarlo, cuidando sus heridas y haciendo lo posible por proporcionarle algo de confort. Él estaba más cariñoso que en los últimos tiempos, lo que me dio una chispa de esperanza. Tal vez el hechizo estaba funcionando. Sin embargo, una parte de mí no podía ignorar la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Las primeras semanas después del hechizo fueron una montaña rusa emocional. Gabriel comenzó a mostrar una atención que hacía mucho tiempo no demostraba. Era cariñoso, gentil y me envolvía en gestos de afecto que tanto extrañaba. Sin embargo, al mismo tiempo, había un lado oscuro emergiendo en su comportamiento. Se volvió extremadamente posesivo y controlador. Preguntaba con quién hablaba, monitoreaba mis actividades en las redes sociales y mostraba celos de cualquier interacción que yo tenía con otras personas. Momentos de ira inesperados comenzaron a surgir en Gabriel. Se irritaba con los animales callejeros, en el tráfico e incluso con los niños inocentes. Estos accesos de furia me asustaban y no podía entender de dónde venían. Nuestra casa, que antes era un refugio de amor, se convirtió en un lugar de tensión constante. Me sentía observada y controlada, viviendo en una prisión dorada. La obsesión de Gabriel crecía cada día. Hablaba de mudarnos a un rancho aislado, donde viviríamos solo nosotros dos, lejos de cualquier influencia externa. Esta idea, que antes podría haber parecido romántica, ahora me aterrorizaba. Sentía que estaba perdiendo mi libertad, mi identidad y, más importante, mi seguridad. En un episodio durante un paseo por la plaza del pueblo, un vecino me saludó.
Era alguien con quien apenas había intercambiado media docena de palabras en toda mi vida. Pero Gabriel reaccionó de manera alarmante. Solo un saludo amistoso fue suficiente para desencadenar una explosión de celos. ¿Quién es él? ¿Por qué estás hablando con él? Me preguntó con los ojos desorbitados, la voz cargada de desconfianza. Gabriel es solo un vecino cualquiera. Nunca hemos hablado realmente. Vive aquí en el pueblo. Nos topamos de vez en cuando por ahí, expliqué, tratando de mantener la calma. Él se irritó y exigió que cortara cualquier tipo de contacto con el vecino y cualquier otra persona que él considerara una amenaza. Las noches también se volvieron perturbadoras. Gabriel frecuentemente tenía pesadillas, despertando sudoroso y jadeante, hablando sobre sombras y voces que lo llamaban. Se aferraba a mí con una fuerza casi desesperada, como si temiera ser llevado nuevamente a aquel lugar sombrío que había mencionado. Yo intentaba consolarlo, pero sus reacciones me asustaban. Con el tiempo, la posesividad de Gabriel solo aumentó. Insistía en saber cada detalle de mi día, monitoreaba mis llamadas y mensajes, y comenzó a aparecer en mi trabajo sin previo aviso, solo para verificarme. La situación se estaba volviendo insostenible. Me sentía cada vez más sofocada, atrapada en una relación que ya no era saludable, pero no sabía cómo revertir el hechizo o lidiar con las fuerzas que había despertado. Una noche, mientras él dormía, volví a pensar en Doña Remedios. Decidí que necesitaba encontrarla nuevamente, entender exactamente qué había sucedido y cómo podría arreglar todo. A la mañana siguiente, con Gabriel en el trabajo, hice el camino de vuelta a la casa de la curandera, esperanzada de que ella pudiera darme alguna solución para el caos en que mi vida se había convertido. Ella me reveló una verdad sombría. El hechizo que había realizado tenía consecuencias. Me había advertido sobre los peligros, pero estaba tan consumida por el deseo de recuperar el amor de Gabriel que ignoré sus advertencias. Ahora tenía que lidiar con las consecuencias de mis acciones. Volví a casa esa mañana sintiéndome una tonta. Lo había arruinado todo. El amor y la atención de Gabriel podrían haber sido reconquistados de otras formas. Fue lo que pensé en ese momento. Pero pronto intenté consolarme pensando que hice lo que tenía que hacer y no podía arrepentirme. Tendría que encontrar la solución a mi problema. Mi ansiedad crecía cada día. Estaba sofocada. Ya no podía ignorar el cambio aterrador en él y la sombra que parecía cernirse sobre nuestra relación. Una noche, cuando finalmente conseguí un momento de calma, decidí que era hora de hablar. «Gabriel, necesitamos platicar», dije, tratando de mantener la voz firme, aunque mi corazón estaba acelerado. Él me miró, sus ojos oscurecidos por una sombra que no podía comprender. «¿Qué pasa, Xochitl?» Locke parecía exhausto, pero también inflexible, como si algo dentro de él estuviera constantemente en guerra. «Has cambiado. Ya no eres el mismo. Algo está mal, y eso nos está destruyendo». Hablé, sintiendo las lágrimas comenzar a fin de acumularse. «Por favor, dime qué está pasando». Gabriel suspiró profundamente, pasando la mano por su rostro como si tratara de alejar un pensamiento perturbador. «Siento una fuerza dentro de mí, desde aquel día, desde la caída del andamio. Es como si estuviera siendo controlado por algo que no puedo entender. Cuando me desmayé, sentí como si mi alma hubiera sido arrastrada a un lugar oscuro y horrible. Y cuando volví, ya no era el mismo». Mi corazón se apretó al escuchar sus palabras. ¿Y por qué nos está pasando esto? «No lo sé», admitió, con la voz temblorosa. «Intento luchar contra esto. Intento ser el hombre que amabas, pero esta fuerza es más fuerte que yo. A veces siento como si fuera otra persona, una persona llena de odio y desconfianza». Me acerqué a él, sosteniendo sus manos.
Vamos a encontrar una solución. Te amo y no quiero perderte. Él me miró con los ojos llenos de lágrimas. Yo también te amo, Xochitl, más que cualquier cosa. Pero tengo miedo de lo que puedo hacerte. Tengo miedo de esta cosa dentro de mí. Nos abrazamos, llorando juntos, prometiéndonos el uno al otro que encontraríamos una manera de vencer esta oscuridad. Pero mientras estábamos ahí abrazados, Gabriel comenzó a temblar violentamente. Sus ojos se voltearon y se desmayó en mis brazos. Grité su nombre, tratando de despertarlo, pero estaba inconsciente. Cuando finalmente despertó, horas después, algo estaba aún más mal. Gabriel parecía aún más sombrío, más distante. En la semana que siguió, instaló cámaras por toda la casa, monitoreando cada uno de mis movimientos. Ya no tenía privacidad ni libertad. Se volvió paranoico, insistiendo en que lo hacía para protegernos. Me sentía prisionera en nuestra propia casa, constantemente vigilada, sin espacio para respirar. Mi impotencia aumentaba cada día. Ya no sabía a quién recurrir. Mi familia, distante y envuelta en sus propios problemas, no podía ayudarme. Las pocas veces que logré hablar con ellos, minimizaron mi situación, pensando que era solo una fase difícil del matrimonio. Cada día que pasaba, la esperanza de recuperar a mi verdadero esposo parecía alejarse más y más. Me encontraba perdida en una pesadilla de la que no podía despertar, aprisionada por el propio intento desesperado de salvar nuestro amor. Mi única esperanza estaba en tratar de entender y combatir la fuerza que había poseído a Gabriel. Investigando en Internet, encontré artículos sobre hechizos de amarre y posesiones demoníacas. Por lo que entendí, mi querido esposo pudo haber sido poseído por algún demonio cuando hice el ritual de amarre. No sé si esto es posible, pero es lo que creo que sucedió. Entonces, decidí realizar un nuevo hechizo, esta vez sola, con la esperanza de liberar a Gabriel. Pero mi falta de conocimiento y la fuerza de las entidades involucradas resultaron en consecuencias terribles. Gabriel sufrió aún más y me vi hundiendo en una pesadilla sin fin. Poco después de realizar el nuevo hechizo, comenzó a manifestar comportamientos aún más perturbadores. Sus ataques de ira se volvieron más frecuentes y violentos. Se despertaba en medio de la noche gritando y sudando, como si estuviera luchando contra alguna entidad invisible. «Xochitl, ayúdame», Component Placement clamaba, con los ojos desorbitados de terror. «Están tratando de llevarme de nuevo». Lo sostenía, tratando de calmarlo, pero su fuerza era sobrehumana. A veces, era como si no me reconociera, como si yo fuera solo una amenaza más en su mundo distorsionado. Comenzó a lastimarse a sí mismo, arañando su piel hasta sangrar, como si tratara de expulsar algo de dentro de él. Cada vez que despertaba de estos estados, parecía más débil, más distante del hombre que yo conocía. Nuestros días se convirtieron en una secuencia de monitoreo constante. Las cámaras instaladas en cada rincón de la casa registraban todos nuestros movimientos. Gabriel veía las grabaciones obsesivamente, buscando señales de algo que él mismo no podía explicar. Se aisló completamente del mundo exterior, prohibiendo visitas y cortando cualquier comunicación que yo pudiera tener con el exterior. Me sentía atrapada, pero el miedo por lo que Gabriel podría hacer me impedía intentar escapar. La situación empeoró aún más cuando comenzó a tener alucinaciones. «Están aquí, Xochitl. Me están observando», susurraba, con los ojos fijos en un punto vacío de la habitación. «No podemos confiar en nadie. Quieren separarnos». Cada día era una batalla para mantener un mínimo de normalidad, pero la posesión que se había apoderado de Gabriel era implacable. Comenzó a haber amenazas en todas partes, incluso en mí. «Estás con ellos, ¿verdad?», me acusó una noche,
con una mirada llena de desconfianza. «¿Quieres destruirme?». Lloré, negando desesperadamente, tratando de hacerle recordar el amor que compartíamos. Pero nada parecía alcanzar al verdadero Gabriel, que estaba atrapado en algún lugar dentro de esa oscuridad. El punto culminante fue una noche en que tuvo una crisis violenta. Se encerró en el baño, gritando que necesitaba expulsar al demonio de dentro de él. Cuando finalmente logré derribar la puerta, lo encontré inconsciente. Grité, pero él no respondió. Llamé a una ambulancia, pero mientras esperábamos, recuperó la consciencia por un breve momento. «Xochitl, perdóname», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. «Solo quería protegerte». Los paramédicos llegaron y llevaron a Gabriel al hospital. Mientras estuvo allí, los médicos confirmaron que había sufrido un colapso mental severo. Fue internado en una institución psiquiátrica para recibir el tratamiento necesario. La noticia fue devastadora, pero una parte de mí sabía que era la única manera de que él estuviera seguro, y yo también lo estuviera. Miro hacia atrás y veo los errores que cometí. Sé que fue un terrible error buscar soluciones mágicas para los problemas de mi matrimonio. El hechizo de amarre que lancé desencadenó una serie de eventos sombríos y destructivos que nunca podrían ser deshechos. Pero incluso con todo el dolor y sufrimiento que resultaron de esto, no puedo decir con certeza si me arrepiento completamente. Por un lado, desearía poder volver atrás y nunca haber recurrido a la magia negra. Por otro, esta experiencia me enseñó lecciones que de otra manera nunca habría aprendido. Aprendí sobre los límites del amor, sobre la importancia de enfrentar los problemas de frente y sobre el peligro de buscar atajos para la felicidad. Sé que pagaré por lo que hice. Las consecuencias están presentes en cada sombra oscura de mi casa, en cada recuerdo doloroso que atormenta mis sueños. Pero también sé que tengo la oportunidad de redimirme, de aprender de mis errores y de seguir adelante con sabiduría y humildad. Acepto mi culpa y estoy determinada a enfrentar las consecuencias. Sé que el camino por delante será difícil, pero estoy lista para seguir adelante con la esperanza de un futuro más luminoso y lleno de promesas. Y si algún día la oscuridad vuelve a llamarme, estaré lista para resistir, armada con las lecciones que la vida me enseñó. Mientras tanto, Gabriel está en tratamiento y está respondiendo bien. Los médicos están optimistas sobre su recuperación. Pronto, estará de vuelta en casa, donde podremos comenzar nuestra jornada juntos nuevamente. Estamos listos para construir un nuevo comienzo, con amor, confianza y la certeza de que juntos podemos superar cualquier obstáculo que la vida nos presente. Al final me arrepiento del ritual de amarre que hice para mi esposo, y queda aquí una advertencia para ti que pretendes jugar con fuerzas ocultas. Puedes acabar empeorando todo, así como yo lo hice. No olviden dar like, compartir el video y suscribirse al canal para recibir notificaciones de las próximas historias de brujería. Hasta pronto. Me llamo Ernesto, y lo que voy a contar sirve de advertencia para ustedes que están casados y piensan en aventurarse con otras personas. Todo lo que pasé con la brujería es una lección valiosa que quiero compartir con ustedes, pues no le deseo a nadie lo que yo viví. Pero antes de seguir con la historia, denle like, suscríbanse al canal, comenten sobre el relato y díganme de qué ciudad son. Tenía 22 años cuando me casé con Carmen. Ella era un año menor, con 21. Éramos jóvenes, llenos de sueños y listos para enfrentar el mundo juntos. Recuerdo el día de nuestra boda como si fuera ayer. Carmen estaba radiante en su vestido blanco, y yo apenas podía creer mi suerte. Los primeros años no fueron fáciles. Vivíamos en un pequeño departamento rentado, y ambos trabajábamos duro para construir nuestra vida. Yo estaba empezando en la mecánica de motos, haciendo chambas aquí y allá, mientras Carmen trabajaba como dependienta en una tienda de ropa. A veces llegábamos a casa agotados, pero siempre teníamos energía para platicar sobre nuestro día.
Una de las cosas que más amaba de Carmen era su capacidad de escucharme. No importaba qué tan trivial fuera el tema, ella siempre prestaba atención. Cuando hablaba sobre mi sueño de tener mi propio taller, sus ojos brillaban con entusiasmo. Ella creía en mí más que yo mismo. Decidimos no tener hijos de inmediato. Queríamos establecernos primero, tener una base sólida. Algunos de nuestros amigos lo encontraban extraño, pero para nosotros tenía sentido. Nuestro amor era suficiente. Nos complementábamos de una manera que no necesitábamos nada más. Con el tiempo, nuestra comunicación solo mejoró. Creamos el hábito de, cada noche antes de dormir, compartir una cosa buena y una mala sobre nuestro día. A veces, Carmen lloraba hablando sobre un cliente difícil. Otras veces yo desahogaba mi frustración por una moto que no podía reparar. Pero siempre estábamos ahí el uno para el otro, escuchando, consolando, aconsejando. Nuestros fines de semana eran sencillos, pero especiales. Hacíamos picnics en el bosque de Chapultepec, veíamos películas abrazados en el sofá, o simplemente nos quedábamos en la cama hasta tarde, platicando sobre todo y nada a la vez. Era en esos momentos que reafirmábamos nuestros sueños y planeábamos nuestro futuro. A medida que los años pasaban, vi a Carmen florecer. Empezó a interesarse por la manicura, tomando cursos los fines de semana. Yo la apoyaba en todo, así como ella me apoyaba a mí. Veíamos en el otro no solo una pareja, sino un mejor amigo. Claro, tuvimos nuestros altibajos. Hubo peleas, momentos de duda, noches durmiendo de espaldas uno al otro. Pero siempre encontrábamos un camino de vuelta el uno al otro. Nuestra regla era nunca dormir enojados, y nos esforzábamos por cumplirla. Con el paso de los años, vi nuestro amor madurar como un buen tequila. Ya no era esa pasión arrolladora del inicio, sino algo más profundo, más sólido. Conocíamos cada expresión del otro, cada tono de voz. Podíamos tener conversaciones enteras solo con miradas. A medida que nos acercábamos a los 30 años, sentía que habíamos construido una base sólida, no solo en términos financieros, sino emocionalmente. Habíamos enfrentado pérdidas, celebrado victorias y crecido juntos a través de todo eso. Carmen era mi roca, mi puerto seguro. Los años pasaron rápidamente y antes de darme cuenta, ya tenía 37 años. Carmen, mi compañera de vida, había cumplido 36. Mirando hacia atrás, era difícil creer lo mucho que habíamos logrado desde nuestra boda. Mi sueño de tener mi propio taller finalmente se hizo realidad. Empecé pequeño, rentando un espacio modesto en el centro de la ciudad. Al principio, era solo yo, una caja de herramientas y mucha determinación. Recuerdo las noches en que me quedaba despierto, preocupado por si podría pagar las cuentas del mes siguiente. Carmen siempre estaba ahí, animándome, diciendo que todo saldría bien. Con el tiempo, el taller creció. Gané reputación por mi trabajo honesto y habilidoso con las motos. Los clientes empezaron a llegar con más frecuencia y pronto necesité contratar ayudantes. Ver mi negocio prosperar era gratificante, pero lo mejor era compartir cada pequeña victoria con Carmen. Carmen también encontró su camino profesional. Lo que comenzó como un hobby se transformó en una carrera próspera como manicurista a domicilio. Al principio, atendía solo a algunas amigas los fines de semana, pero su dedicación y talento pronto se extendieron por toda la colonia. Incluso después de tantos años juntos, aún encontrábamos maneras de sorprendernos el uno al otro. Carmen a veces aparecía en el taller, con una comida especial que había preparado. Yo, por mi parte, ocasionalmente la sorprendía con pequeños regalos o planeaba cenas románticas en casa. Nuestra decisión de no tener hijos a veces era cuestionada por amigos y familiares, pero para nosotros tenía sentido. Éramos felices con nuestra vida de a dos, enfocados en nuestras carreras y el uno en el otro. Teníamos sobrinos a los que adorábamos consentir, y eso nos bastaba. Con el éxito de nuestros negocios, pudimos realizar algunos sueños. Compramos nuestra propia casa, un lugar acogedor con un pequeño jardín que Carmen adoraba cuidar. También empezamos a viajar más, conociendo lugares que antes solo veíamos en fotos. Entonces, en un sábado como cualquier otro, el reloj del taller marcaba el mediodía, y yo me preparaba para cerrar. Mis empleados ya se habían ido, ansiosos por disfrutar el fin de semana.
Yo estaba solo, haciendo la última revisión de las herramientas antes de irme a casa. Fue entonces cuando escuché el sonido de una moto acercándose. Miré hacia la entrada y vi a una joven mujer estacionando una moto roja. Se quitó el casco, revelando un largo cabello oscuro. Cuando se volvió hacia mí, noté que era increíblemente hermosa. «Disculpe, ya estamos cerrando», dije, tratando de no parecer descortés. Ella sonrió, una sonrisa que parecía iluminar todo el lugar. «Por favor, es solo un problemita rápido. Mi moto está haciendo un ruido extraño. No tardará nada, lo prometo». Dudé por un momento. Carmen me estaba esperando en casa. Teníamos planes para comer juntos. Pero algo en la expresión de la joven me hizo ceder. «Está bien, echemos un vistazo rápido». Se presentó como Jimena mientras yo examinaba la moto. El problema era simple, solo un tornillo flojo. Mientras trabajaba, Jimena se quedó cerca, haciéndome preguntas sobre el taller y sobre mí. «Usted es el dueño, Pop, ¿verdad?», preguntó, sus ojos curiosos observándome. Asentí, sintiendo una punzada de orgullo. «Sí, abrí este lugar hace algunos años». Jimena sonrió de nuevo. «Debe ser genial tener su propio negocio. ¿Está casado?». La pregunta me tomó por sorpresa. «Sí, desde hace 15 años», respondí, mostrando mi anillo. «Qué suertuda su esposa», comentó Jimena con un tono suave. «Tener un marido tan hábil y dedicado». Sentí que mi cara se calentaba con el cumplido. Intenté cambiar de tema, enfocándome en la moto. «Listo, ya está todo ajustado. No debería dar más problemas». Jimena agradeció efusivamente, tocando mi brazo ligeramente. «Muchas gracias por atenderme, aún estando cerrado. Me salvó el día». Mientras se preparaba para irse, noté que Jimena se demoró un poco más de lo necesario en despedirse. Sus ojos se encontraron con los míos varias veces, y su sonrisa parecía contener algo más que simple gratitud. Después de que se fue, me quedé parado por unos minutos, con una sensación extraña en el pecho. Jimena era hermosa, sí, pero no era solo eso. Había algo en ella, en su forma de hablar y mirar, que me intrigaba. Sacudí la cabeza tratando de alejar esos pensamientos. Cerré el taller y me fui a casa, decidido a olvidar el encuentro. Pero esa noche, acostado junto a Carmen, no pude sacar a Jimena de mi cabeza. Su imagen aparecía en destellos. La sonrisa, el toque suave en mi brazo, la mirada que parecía ver a TV a través de mí. Me sentí culpable por estos pensamientos, dando vueltas en la cama, inquieto. Carmen notó mi agitación. «¿Está todo bien, amor?», Component Placement preguntó, adormilada. «Sí, solo cansado del trabajo», mentí, sintiendo una punzada de remordimiento. En los días siguientes, traté de concentrarme en el trabajo y en Carmen, pero Jimena seguía apareciendo en mis pensamientos. Me sorprendí mirando hacia la entrada del taller, como esperando verla de nuevo. Y entonces, sucedió. Estaba con Carmen en el supermercado cuando vi a Jimena en el pasillo de al lado. Ella me vio y sonrió, saludando discretamente. Sentí que mi corazón se aceleraba. Carmen no notó nada, ocupada eligiendo frutas. Otra vez, estaba en un restaurante con algunos amigos cuando vi a Jimena entrar. Nuestras miradas se cruzaron, y ella me dio una pequeña sonrisa antes de sentarse en una mesa distante. Durante toda la comida, sentí su presencia como si una fuerza invisible me jalara hacia ella. Estas coincidencias empezaron a volverse más frecuentes. Jimena aparecía en los lugares más inesperados, en la fila del banco, en la Alameda Central, incluso cerca de casa una vez. Cada encuentro, por más breve que fuera, me dejaba agitado y confundido. Yo sabía que debía contarle a Carmen sobre estos encuentros, sobre cómo me sentía, pero algo me lo impedía. Tal vez fuera miedo de lastimarla, o vergüenza de mis propios sentimientos. O tal vez, en el fondo, me gustaba esa sensación de emoción y novedad que Jimena traía a mi vida rutinaria. Un día, estaba en la notaría resolviendo algunos asuntos del taller, cuando vi a Jimena en la sala de espera. Ella no me vio. Me quedé parado observándola de lejos. Su perfil, la manera en que jugaba distraídamente con su cabello, todo en ella me fascinaba. Me sentí como un adolescente de nuevo, con el corazón acelerado y las palmas de las manos sudadas. Salí de la notaría sin resolver mis asuntos, con miedo de que ella me viera. En el camino de vuelta al taller, me sentí dividido entre la culpa y la excitación. Yo amaba a Carmen, de eso no tenía duda.
Nuestro matrimonio era sólido, basado en años de compañerismo y confianza mutua. Pero Jimena representaba algo diferente, una tentación que nunca antes había experimentado. Los días que siguieron a mi encuentro con Jimena en la notaría fueron de emociones conflictivas. Cada mañana me despertaba decidido a enfocarme en mi trabajo y en Carmen, pero invariablemente mis pensamientos volvían a Jimena. En el taller me encontraba distraído, a veces cometiendo errores tontos que nunca antes habría cometido. Mis empleados notaron el cambio, pero lo atribuyeron al estrés del trabajo. Si ellos supieran la verdad. Una tarde, mientras trabajaba en una moto, escuché el sonido familiar de un motor acercándose. Mi corazón saltó cuando vi a Jimena entrar al taller. Ella sonrió. Esa sonrisa que parecía reservada solo para mí. «Hola, Ernesto», dijo con voz suave. «Mi moto está haciendo ese ruido otra vez. ¿Podrías echarle un vistazo?» Asentí, tratando de mantener la compostura. Mientras examinaba la moto, Jimena se quedó cerca, platicando conmigo. Noté cómo mis empleados la miraban, claramente impresionados con su belleza. «El jefe tiene suerte, ¿eh? Zrenia», oí que uno de ellos le murmuraba a otro. «Esa chava anda tras él». Fingí no escuchar, pero las palabras resonaron en mi mente. ¿Era tan obvio? Jimena se quedó en el taller más tiempo del necesario, siempre encontrando un nuevo tema para discutir conmigo. Cuando finalmente se fue, uno de mis empleados, Miguel, se acercó con una sonrisa pícara. «Jefe, esa chava anda que muere por usted, ¿eh? Cuidado que doña Carmen no se entere». Solté una risa forzada, tratando de disimular mi incomodidad. «No seas tonto, Miguel. Solo es una clienta». Pero las palabras de Miguel se quedaron conmigo. Esa noche no pude dormir. Me quedé dando vueltas en la cama pensando en Jimena, en Carmen, en mi vida que hasta entonces parecía tan estable, y ahora estaba siendo sacudida por estos nuevos sentimientos. Los encuentros con Jimena se volvieron más frecuentes. Ella aparecía en el taller regularmente, siempre con alguna excusa relacionada con la moto. Cada vez que la veía, sentía una mezcla de emoción y culpa. Los días se arrastraban. En el taller, me sorprendía mirando constantemente hacia la entrada, como esperando ver a Jimena aparecer. En casa, intentaba actuar con normalidad con Carmen, pero sentía que algo había cambiado. Nuestros momentos juntos, antes tan naturales y cómodos, ahora parecían forzados, al menos de mi parte. Carmen empezó a notar mi distracción. «¿Está todo bien, Ernesto?», Swing preguntaba con frecuencia. «Te noto distante últimamente». Yo siempre daba la misma respuesta. «Solo cansado del trabajo, mi amor. No te preocupes». Pero cada mentira me hacía sentir peor. Una tarde, estaba cerrando el taller cuando apareció Jimena. Mi corazón se aceleró al verla. «Ernesto», dijo con voz suave, «necesitamos hablar». Dudé por un momento, pero acabé aceptando. Fuimos a una cafetería cercana, un lugar discreto donde nadie nos conocía. Jimena fue directo al grano. «Sé que estás casado, Ernesto. Sé que esto es complicado, pero no puedo negar lo que siento por ti. Y creo que tú sientes lo mismo por mí». Me quedé en silencio, incapaz de negar, pero también incapaz de admitirlo. Jimena continuó. «No te estoy pidiendo que dejes a tu esposa, solo quiero una oportunidad. Una oportunidad de estar juntos, aunque sea por poco tiempo. Sin compromisos, sin promesas, solo nosotros dos». Sus palabras resonaron en mi mente. Una parte de mí quería rechazar inmediatamente, ser fiel a Carmen y a todo lo que habíamos construido juntos. Pero otra parte, una parte que no sabía que existía, ansiaba desesperadamente aceptar la propuesta de Jimena. «Yo necesito pensarlo». Fue todo lo que pude decir. Jimena sonrió comprensiva. «Claro, piénsalo con calma, pero no tardes mucho, Ernesto. La vida es demasiado corta para desperdiciar oportunidades». Y entonces continuó. «El próximo sábado a la 1 de la tarde, ve al Hotel Reforma, habitación 305. Si apareces, sabré tu respuesta». Se levantó, me dio un suave beso en la mejilla y se fue, dejándome solo con mis pensamientos tumultuosos. Los días que siguieron a la conversación con Jimena en la cafetería fueron una verdadera tortura. Cada momento despierto era una batalla interna entre lo que sabía que era correcto y lo que mi cuerpo y mente deseaban desesperadamente. Si iba al encuentro con Jimena, nada volvería a ser igual. Entonces, el sábado, justo después de cerrar el taller al mediodía, salí sin rumbo.
sin saber si iría a casa o al encuentro con Jimena. En el coche, mi mente gritaba que no cometiera ese error, pero mi cuerpo parecía tener voluntad propia, guiándome hacia el Hotel Reforma. Me detuve frente al hotel, con las manos temblando en el volante. Me quedé allí por largos minutos, debatiendo internamente. Finalmente tomé valor y entré. El elevador al tercer piso pareció tardar una eternidad. Cada paso hacia la habitación 305 resonaba en mis oídos. Me detuve frente a la puerta, con el corazón casi saliéndose del pecho. Toqué suavemente. La puerta se abrió, revelando a Jimena. Estaba deslumbrante, usando un vestido que dejaba poco a la imaginación. «Viniste», susurró, jalándome hacia adentro. Lo que sucedió después fue una explosión de sensaciones. Jimena me besó con una pasión que no experimentaba desde hacía años. Mi mente se vació de todo pensamiento racional, dejando solo el deseo puro y primitivo. Nuestra ropa cayó al suelo mientras tropezábamos hacia la cama. El toque de Jimena, su perfume, todo era embriagador. Hicimos el amor con una intensidad que me dejó aturdido. Después, acostados uno al lado del otro, la realidad comenzó a filtrarse de nuevo en mi conciencia. El peso de lo que había hecho cayó sobre mí como una avalancha. Esto fue un error, murmuré, más para mí mismo que para Jimena. Ella se volvió hacia mí, sus ojos brillando en la penumbra de la habitación. «No digas eso, Ernesto. Fue maravilloso. Sabes que lo fue». Me levanté abruptamente, empezando a vestirme. «Tengo que irme. Esto no puede volver a pasar». Jimena se sentó en la cama, la sábana cubriendo su cuerpo. «Ernesto, por favor, no huyas de esto, de lo que sentimos». Me detuve en la puerta, mirándola. Por un momento, casi cedí a la tentación de volver a la cama, de perderme de nuevo en esa pasión arrolladora. Pero la imagen de Carmen, esperándome en casa, me golpeó como un puñetazo en el estómago. «Adiós, Jimena», dije, saliendo rápidamente de la habitación. En el coche, camino a casa, las lágrimas comenzaron a caer. ¿Qué había hecho? ¿Cómo pude traicionar a Carmen de esa manera? La culpa me consumía, mezclada con el recuerdo del placer que había experimentado con Jimena. Llegué a casa y encontré a Carmen dormida en el sofá. Ella se despertó con el ruido de la puerta. «Ernesto, ¿está todo bien? ¿Tardaste tanto?» Forcé una sonrisa sintiéndome el peor de los hombres. «Perdón, mi amor. El trabajo era más complicado de lo que pensé». Ella asintió, adormilada, y nos fuimos a la cama. Acostado a su lado, no pude dormir. La culpa me corroía, pero al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en Jimena, en cómo había sido estar con ella. En los días siguientes, viví en un estado de constante ansiedad. Cada vez que sonaba mi celular, temía que fuera Jimena. En el taller, me sorprendía mirando hacia la puerta, medio esperando, medio temiendo que ella apareciera. Por las noches, acostado junto a Carmen, me atormentaban pesadillas donde ella descubría mi infidelidad. Me despertaba sudando, sintiéndome sofocado por la culpa y el miedo. Una semana después del encuentro en el hotel, recibí otro mensaje de Jimena. «Necesitamos hablar. No puedo olvidar lo que pasó, y sé que tú tampoco». Me quedé mirando el mensaje, con el corazón dividido. Los días que siguieron al mensaje de Jimena fueron un verdadero infierno. En el taller, intenté concentrarme en el trabajo, pero mi mente estaba en otro lugar. Mis empleados notaron mi distracción, pero nadie se atrevió a comentar nada. Yo sabía que necesitaba mantener las apariencias, pero cada vez se volvía más difícil. Una tarde, mientras terminaba de ajustar una moto, recibí otro mensaje de Jimena. «Necesitamos hablar. Encuéntrame en el mismo hotel esta noche». Mi corazón se aceleró. Sabía que debía ignorarlo, borrar el mensaje y seguir con mi vida. Pero la tentación era demasiado fuerte. Por la noche, le mentí a Carmen, diciéndole que necesitaba resolver un problema en el taller. Ella me miró con preocupación, pero no cuestionó nada. «Está bien, amor. No te esfuerces demasiado, ¿va?» «Zrenia», dijo, dándome un beso en la mejilla. Conduje hasta el hotel con las manos temblando en el volante. Cada kilómetro recorrido aumentaba mi ansiedad. Cuando llegué a la habitación, Jimena ya estaba allí, esperándome. Se veía nerviosa, lo que solo aumentó mi aprensión. «Ernesto, tenemos que hablar sobre lo que pasó», comenzó ella. Su voz suave pero firme. «No puedo dejar de pensar en ti. Sé que tú sientes lo mismo».
Me senté en el borde de la cama, pasándome las manos por el cabello. Ximena, yo no sé qué hacer. Amo a mi esposa, pero tú despertaste algo en mí que no sabía que existía. Ximena se acercó, arrodillándose frente a mí y tomando mis manos. No te estoy pidiendo que dejes a Carmen. Solo quiero que seamos honestos el uno con el otro. Podemos seguir con esto, pero tenemos que ser cuidadosos. Ximena apretó mis manos, sus ojos fijos en los míos. Ella no se van a enterar, Ernesto. Prometo ser discreta, solo que no puedo seguir fingiendo que no siento nada por ti. Esas palabras fueron mi ruina. Antes de que pudiera pensarlo mejor, me incliné y la besé. Fue un beso lleno de desesperación y deseo. Una mezcla peligrosa que selló nuestro destino. En los días siguientes, nuestra relación se convirtió en una danza peligrosa. Me encontraba con Ximena siempre que podía, inventando excusas para Carmen y mis empleados. Cada encuentro era una mezcla de placer y culpa, una montaña rusa emocional que me dejaba exhausto. Carmen parecía ajena a todo. Seguía siendo la esposa amorosa y dedicada que siempre había sido, sin sospechar nada. Esto solo aumentaba mi tormento. A veces, durante nuestros momentos juntos, me sorprendía observándola, tratando de encontrar alguna señal de desconfianza. Pero ella confiaba en mí ciegamente, y esa confianza era un peso insoportable. El amorío con Ximena continuó, cada vez más intenso y peligroso. Yo sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía parar. Cada encuentro era una mezcla de placer y culpa. Carmen, por otro lado, parecía estar en un mundo aparte. Ella continuaba con su rutina diaria, sin sospechar nada, pero yo notaba un cambio sutil en ella. Carmen estaba más cansada, más frágil. Sus ojos, antes tan brillantes, ahora parecían opacos y sin vida. Una noche, mientras cenábamos, Carmen dejó caer el tenedor y se llevó la mano a la cabeza, como si estuviera sintiendo un dolor intenso. ¿Está todo bien?, Zrenia pregunté, tratando de ocultar mi preocupación. Ella forzó una sonrisa. Solo es un dolor de cabeza. Debe ser el cansancio. Pero yo sabía que era más que eso. Carmen se estaba marchitando ante mis ojos, y me sentía impotente para ayudarla. Cada día que pasaba, ella parecía más débil, más distante, y la culpa me consumía, sabiendo que yo era el responsable de su sufrimiento. Los días se arrastraban, y la situación de Carmen solo empeoraba. Empezó a perder peso rápidamente, y su piel estaba pálida y sin vida. Sus clientes notaron el cambio y comenzó a perder trabajo. Cada vez que la veía, mi corazón se partía un poco más. Una tarde, mientras estaba en el taller, recibí una llamada de Carmen. Su voz sonaba débil y temblorosa. Ernesto, no me siento bien. Creo que necesito ir al doctor. Dejé todo y corrí a casa. Encontré a Carmen acostada en el sofá, su respiración entrecortada. Vamos, te llevaré al hospital, dije, ayudándola a levantarse. En el hospital, los médicos la examinaron e hicieron varias pruebas. Después de algunas horas de espera angustiante, un doctor se acercó. Su esposa está muy débil. Necesitamos hacer más exámenes para entender qué está pasando. Miré a Carmen, acostada en la cama del hospital, y sentí una ola de desesperación. ¿Cómo pude dejar que esto pasara? ¿Cómo pude estar tan ciego, tan egoísta? Los días siguientes fueron una pesadilla. Carmen fue internada, y los médicos continuaron haciendo exámenes para descubrir la causa de su enfermedad. Yo pasaba el máximo tiempo posible a su lado, sosteniendo su mano y tratando de ser fuerte, pero por dentro me estaba derrumbando. Una noche, mientras estaba sentado junto a Carmen en el hospital, ella abrió los ojos y me miró. Sus ojos estaban llenos de dolor y tristeza. Ernesto, ¿qué está pasando? Siento que te estoy perdiendo. Mi garganta se cerró y las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Estoy aquí, Carmen. Siempre estaré aquí. Ella apretó mi mano, su fuerza casi inexistente. Te amo, Ernesto. No importa lo que pase, siempre te amaré. Esas palabras fueron como una puñalada en mi corazón. Yo sabía que estaba traicionando la confianza de Carmen, y eso me destruía por dentro. Pero también sabía que no podía seguir viviendo esta mentira. Un día, en medio de toda esta confusión, fui a casa de Ximena, algo que había hecho muy pocas veces. Al llegar, encontré a una mujer que se presentó como Sofía. Pregunté por Ximena y ella empezó a reír.
De hecho, soltó una carcajada y me dijo que Jimena estaba atendiendo a un buen cliente. Yo dije, ¿cómo que un buen cliente? Sofía siguió riendo y entonces me di cuenta de que estaba bebiendo algo de una copa. En ese momento entré en la casa y ella me siguió diciendo que no podía pasar. Y entonces exigí explicaciones sobre lo que estaba hablando. Sofía dijo que solo hablaría si le daba dinero por transferencia. Entonces le ofrecí 100 pesos, pero ella se rió y no aceptó. Luego le ofrecí 200 pesos y ella nuevamente no aceptó y dijo que solo abriría la boca por 300. Entonces le dije que me iba y me di la vuelta para salir, pero Sofía me pidió que esperara y aceptó los 200 pesos. Entonces Sofía hizo una revelación que me revolvió el estómago. Jimena es escort y yo también lo soy. Si me das otros 100, hago todo lo que quieras. Yo solo le dije que continuara. Ella hace amarres para que los hombres se queden con ella y le den dinero. Le gusta el lujo. Entonces recordé varias veces en que Jimena se las arreglaba para sacarme dinero. Necesito ponerle gasolina a la moto, pero mi cuenta está bloqueada. Se me acabó el gas y no puedo pasar la tarjeta. Además de todas las comidas caras y lugares lujosos a los que fuimos, y yo siempre pagué. Bueno, en resumen, lo que Sofía decía tenía sentido. Ella continuó. Jimena a veces también hace trabajos de magia negra para las esposas de los hombres con los que se involucra, para que se enfermen y se debiliten, y así ella tenga más ventaja. Me quedé horrorizado y le pregunté por qué me estaba contando todo esto, y Sofía dijo que por 200 pesos vendería hasta a su madre. Entonces me suplicó que me fuera y no le contara a Jimena que fue ella quien me lo contó todo. Le prometí no hablar sobre ella. Decidí que necesitaba confrontar a Jimena y obtener respuestas directamente de ella. Concerté una cita en un café discreto de la ciudad. Mi corazón estaba pesado y sabía que esta conversación podría cambiarlo todo. Cuando Jimena llegó, parecía nerviosa, pero trató de ocultarlo con una sonrisa. ¿Qué pasa, Ernesto? Te ves preocupado. Fui directo al grano, sin rodeos. Jimena, necesito saber la verdad. ¿Eres escort? ¿Y usaste brujería para hechizarme y enfermar a Carmen? Los ojos de Jimena se abrieron de par en par, y por un momento vi un destello de culpa en su mirada, pero rápidamente recuperó la compostura. Ernesto, esto es absurdo. Jamás haría algo así. Te amo de verdad. ¿Quién te contó esas mentiras? Quería creerle. Quería desesperadamente que todo esto fuera un malentendido, pero algo dentro de mí me decía que había más en esta historia. Jimena, quiero creerte, pero todo esto me está destruyendo. No puedo ignorar lo que le está pasando a Carmen. Jimena intentó tomar mi mano, pero la aparté. Ernesto, por favor, yo no hice nada de eso. Tienes que creerme. Sacudí la cabeza, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. Necesito pruebas, Jimena. Y si estás mintiendo, lo voy a descubrir. Salí del café, con la mente dando vueltas llena de preguntas y dudas. Decidí que necesitaba ayuda, alguien que pudiera darme respuestas definitivas. Recordé a Doña Rosa, una bruja conocida en la ciudad por sus habilidades y sabiduría. Conduje hasta su casa con el corazón latiendo aceleradamente. Doña Rosa me recibió en su casa. Había otras personas esperando ser atendidas y tuve que hacer fila por poco más de una hora. Y entonces, cuando llegó mi turno, me senté en su sala, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Le conté todo lo que estaba pasando y mis sospechas sobre Jimena. Necesito saber la verdad, Doña Rosa. Carmen está muy mal y no sé qué hacer. Ella asintió, con los ojos cerrados en concentración. Voy a necesitar un objeto personal de Jimena, algo que haya tocado recientemente. Volví al taller y tomé un pañuelo que Jimena había dejado en una de nuestras reuniones secretas. Se lo entregué a Doña Rosa, quien lo sostuvo por un momento antes de empezar a murmurar palabras en una lengua desconocida. Después de unos minutos, abrió los ojos y me miró con tristeza. Ernesto, has sido víctima de un amarre amoroso. Jimena usó brujería para hechizarte y enfermar a Carmen. Las consecuencias del hechizo se extendieron hasta tu esposa, que está muy mal. Mi corazón se aceleró y las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. ¿Cómo puedo deshacer esto? ¿Cómo puedo salvar a Carmen? Doña Rosa puso su mano en mi hombro, su voz llena de compasión. Puedo deshacer el hechizo, pero tienes que estar preparado para enfrentar las consecuencias. Esto no será fácil.
pero es necesario para salvar a Carmen. Asentí, sintiendo una ola de determinación apoderarse de mí. Haré lo que sea necesario, doña Rosa. Solo quiero salvar a mi esposa. Ella comenzó a realizar un ritual, murmurando palabras antiguas y haciendo gestos complejos con las manos. Yo observaba, con el corazón latiendo aceleradamente, esperando que esto pudiera salvar a Carmen. Después de un tiempo que pareció una eternidad, doña Rosa se detuvo y me miró. El hechizo ha sido deshecho. Carmen comenzará a recuperarse pronto, pero debes alejarte de Jimena. Ella es peligrosa. Asentí, sintiendo una oleada de alivio mezclada con miedo. Gracias, doña Rosa. Haré lo que sea necesario. Ella me observó por un momento, sus ojos llenos de sabiduría. Ernesto, has sufrido mucho por culpa de Jimena. ¿Te gustaría que hiciera un hechizo para vengarte de ella? La propuesta me tomó por sorpresa. Estaba indignado por la situación de Carmen, y la rabia que sentía hacia Jimena era intensa. La idea de venganza parecía tentadora, una manera de hacer justicia por el sufrimiento que ella había causado. Pensé por un momento, mi mente dando vueltas con emociones conflictivas. Finalmente, asentí, sintiendo la ira hervir dentro de mí. Sí, doña Rosa, quiero que Jimena sienta el dolor que causó. Acepto hacer el hechizo de venganza. Doña Rosa comenzó a preparar los ingredientes para el hechizo, murmurando oraciones mientras trabajaba. Yo observaba, sintiendo una mezcla de excitación y miedo. Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, pero la rabia que sentía hacia Jimena era abrumadora. Después de un tiempo, doña Rosa se detuvo y me miró. El hechizo está listo, Ernesto. Jimena sentirá las consecuencias de sus acciones. Asentí, sintiendo una ola de satisfacción sombría. Gracias, doña Rosa. Espero que esto traiga algo de justicia por lo que ella hizo. Salí de la casa de doña Rosa con una sensación de alivio mezclada con una creciente oscuridad. Entonces logré alejarme de Jimena. El tiempo fue pasando, y poco a poco, Carmen comenzó a mostrar señales de recuperación. Cada día que pasaba, su salud mejoraba visiblemente. Su color volvió, y empezó a recuperar el peso perdido. Ver su fuerza y determinación me llenaba de esperanza y alivio. Finalmente, parecía que estábamos saliendo de aquella tormenta. Carmen, con su inquebrantable resiliencia, no tardó en retomar sus actividades diarias. Pronto, estaba de vuelta en el trabajo, atendiendo a sus clientas con el mismo cuidado y dedicación de siempre. Su pasión por lo que hacía nunca había disminuido, y, incluso después de todo el sufrimiento, se entregó en cuerpo y alma a su profesión. Ver a Carmen florecer de nuevo fue uno de los mayores regalos que he recibido. Ella era mi roca, mi puerto seguro, y yo sabía que, juntos, podríamos enfrentar cualquier desafío. Cada día, me esforzaba por ser un hombre mejor, digno del amor y la confianza de ella. Cierto día, más de un año después de lo ocurrido, iba manejando por la ciudad rumbo al taller, cuando algo llamó mi atención en uno de los semáforos. Una figura familiar, pero drásticamente cambiada, estaba parada en la esquina, pidiendo dinero a los conductores que pasaban. Mi corazón se aceleró al reconocer a Jimena. Estaba irreconocible. Su ropa estaba sucia y rasgada, y su cuerpo, antes lleno de vitalidad, ahora parecía increíblemente delgado y debilitado. Su rostro, que antes irradiaba confianza y encanto, estaba marcado por la tristeza y la desesperación. Con cada movimiento, se podía ver la fragilidad de su estado. Al llegar al taller, me quedé reflexionando sobre todo lo que había ocurrido. La imagen de Jimena, debilitada y pidiendo dinero en las calles, no salía de mi mente. Aunque ella había causado tanto sufrimiento a Carmen y a mí, verla en ese estado me hizo cuestionar si la venganza realmente había traído alguna justicia. Sentía una mezcla de compasión y arrepentimiento, y no podía ignorar la sensación de que había ido demasiado lejos. Después de reflexionar sobre todo lo que había pasado, decidí que necesitaba corregir un error más. No quería ver a Jimena sufriendo tanto. Sabía que la venganza no traería paz a nadie, ni a ella, ni a mí. Con el corazón pesado, tomé una decisión importante: pedirle a doña Rosa que deshiciera el hechizo de venganza. Manejé hasta la casa de doña Rosa con una sensación de urgencia. Ernesto, ¿qué te trae de vuelta? Me senté frente a ella, sintiendo una mezcla de determinación y arrepentimiento. Doña Rosa,
Necesito que deshaga el hechizo de venganza contra Jimena. No puedo soportar verla sufriendo tanto. Sé que ella se equivocó, pero la venganza no trajo paz, solo más dolor. Doña Rosa me observó por un momento, sus ojos llenos de sabiduría. Ernesto, tienes un buen corazón. No todos tendrían el valor de hacer esto. Deshacer el hechizo de venganza no será fácil, pero es posible. Asentí, sintiendo una ola de alivio. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Solo quiero que Jimena tenga la oportunidad de reconstruir su vida. Doña Rosa comenzó a preparar los ingredientes para deshacer el hechizo, murmurando mientras trabajaba. Yo observaba, sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero aún temía por lo que el futuro pudiera traer. Después de un tiempo que pareció una eternidad, Doña Rosa se detuvo y me miró. El hechizo de venganza ha sido deshecho, Ernesto. Jimena comenzará a recuperarse pronto. Hiciste lo correcto. Sentí una ola de gratitud y paz. Gracias, Doña Rosa. No sé cómo agradecerle. Ella sonrió suavemente. La verdadera gratitud está en tus acciones, Ernesto. Sigue siendo un hombre de buen corazón, y la vida te recompensará. En los días que siguieron, continué concentrándome en mi relación con Carmen. Nuestra vida estaba volviendo a la normalidad, y cada día era una oportunidad para demostrar mi amor y compromiso. Carmen, con su fuerza y resiliencia, estaba floreciendo de nuevo, y nuestra conexión parecía más fuerte que nunca. Y así fue. El tiempo pasó, y la vida comenzó a seguir su curso normal. Carmen y yo estábamos más unidos que nunca, y nuestra rutina volvió a llenarse de momentos de amor y compañerismo. El taller prosperaba, y me sentía agradecido por cada día al lado de la mujer que amaba. Cierto día, mientras estaba cerrando el taller, escuché el sonido de una moto acercándose. Miré hacia la entrada y vi una figura familiar. Era Jimena, como la primera vez que nos encontramos. Bajó de la moto, y pude ver que algo había cambiado en ella. Sus ojos, antes llenos de desesperación, ahora mostraban una calma y una humildad que no había visto antes. «Ernesto», comenzó, su voz suave y llena de emoción. «Necesitaba venir aquí. Necesitaba verte y pedirte perdón por todo lo que hice. Ya no soy la misma persona». Me quedé en silencio por un momento, observándola. Podía ver la sinceridad en sus ojos, y algo dentro de mí sabía que estaba diciendo la verdad. «Jimena, yo no sé qué decir. Todo lo que pasó causó mucho sufrimiento, pero veo que has cambiado». Ella asintió, con lágrimas rodando por su rostro. «Sé que no puedo borrar el pasado, pero quiero que sepas que me arrepiento profundamente. Estoy tratando de reconstruir mi vida, de ser una mejor persona, y parte de eso es pedirte perdón». Respiré profundo, sintiendo una mezcla de emociones. «Jimena, te perdono. Todos cometemos errores, y mereces una segunda oportunidad. Espero que encuentres paz y felicidad». Ella sonrió a través de las lágrimas, una sonrisa llena de gratitud y alivio. «Gracias, Ernesto. Esto significa mucho para mí. Prometo que nunca más causaré dolor a nadie». Nos despedimos allí, en la entrada del taller, y mientras ella se subía a su moto para irse, sentí una sensación de cierre. Jimena se alejó y yo sabía que esa sería la última vez que la vería. Sé que no debería haberme involucrado con ella y haberla tomado como amante. Fui débil y egoísta, eso lo reconozco, pero ella jugó sucio. Utilizó hechizos de magia negra para amarrarme y casi hace que mi esposa pierda la vida por eso. Bueno, queda la advertencia para ustedes que les gusta aventurarse con personas que apenas conocen. En cualquier momento todo este drama que viví podría pasarles a ustedes. Gracias por escuchar mi historia y comenten qué les pareció. Hola a todos. Quiero compartir con ustedes los momentos turbulentos que estoy pasando en mi vida. Perdí el control e hice brujería para vengarme de mi exnovio que me cambió por su amante. Descubrí su traición con mi mejor amiga y ellos comenzaron una relación, aún sabiendo que yo estaba destruida por dentro. Sigan mi relato y díganme en los comentarios si todo lo que pasó fue merecido, o si me excedí un poco. Leeré todas las críticas. Bueno, me llamo Marisol, pero pueden llamarme simplemente Sol. Conocí a Diego hace algunos años y pronto comenzamos a salir.
Siempre nos divertimos y nos llevamos muy bien a pesar de tener esas peleas normales de pareja. Pero últimamente Diego estaba distante y me trataba con indiferencia. No quería salir conmigo y siempre ponía pretextos para no venir a verme a mi casa en la colonia Roma. Yo sospechaba que podría estar involucrado con alguien más, pues ya había pasado por esto en una relación anterior. Una mañana fui a su casa, pues habíamos quedado de pasar el día juntos. En las últimas semanas parecía estar aún más distante. Al llegar, encontré la puerta entreabierta y entré sin tocar. Diego estaba en la regadera y su celular vibraba sin parar sobre la mesa. Curiosa y quizás un poco desconfiada, tomé el aparato. Diego, te extraño. ¿Cuándo nos vamos a ver otra vez? Leí el mensaje de Jimena, mi mejor amiga, y sentí un escalofrío. Mi corazón se aceleró y la rabia comenzó a hervir dentro de mí. Seguí leyendo los mensajes anteriores, cada uno más comprometedor que el otro. Las palabras de cariño, los encuentros a escondidas, el intercambio de fotos íntimas. Todo estaba allí, explícito. Por un momento todo giró a mi alrededor. Parecía que me iba a desmayar. Fue una sensación horrible. ¿Sabes cuando pierdes el sentido por algunos segundos? Así me sentí cuando descubrí que mi novio me estaba engañando con la que creía mi mejor amiga. Entonces Diego salió del baño, secándose el cabello, y me encontró con el celular en las manos. «Marisol, ¿qué estás haciendo?», preguntó, con la voz cargada de sorpresa y un tono de culpa. «¿Qué estoy haciendo?», grité arrojando el celular sobre la cama. «¿Qué estás haciendo tú con Jimena? ¿Cómo pudiste?». Se puso pálido, los ojos desorbitados, y dio un paso atrás. «Puedo explicarlo». «No hay nada que explicar», lo interrumpí, furiosa. «Me traicionaste con mi mejor amiga, Diego. ¿Cómo tienes el valor de mirarme a los ojos ahora?». Diego suspiró, bajando la cabeza. «Lo siento mucho, Marisol. Yo no sé qué decir». «Entonces no digas nada», respondí, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Se acabó. No quiero volver a verte nunca». Salí de la casa de Diego con el corazón hecho pedazos. Cada paso que daba parecía pesar una tonelada. Me fui directo a mi casa y me aislé. No quería hablar con nadie. Poco después mi teléfono comenzó a sonar una y otra vez. Eran llamadas de Jimena. También me mandó mensajes por WhatsApp pidiendo hablar y explicarse. Simplemente ignoré todas las llamadas y mensajes. Estaba destrozada y nada de lo que ella dijera podría aliviar lo que estaba sintiendo. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Jimena vivía en mi casa y yo en la suya. Debí haber sospechado, pues hacía mucho tiempo que no salía con ningún chavo y siempre estaba cerca de nosotros. Por lo visto llevaban tiempo juntos viéndose a mis espaldas. Bueno, pasaron algunos días y la noticia ya se había esparcido por mi familia. Y yo, además de haber perdido al novio y a la amiga, me estaba muriendo de vergüenza por toda la situación. Pero ellos, al parecer, no. Los días se arrastraban y el dolor dentro de mí parecía crecer a cada momento. Estaba agotada emocionalmente, incapaz de encontrar cualquier consuelo o paz. Las llamadas y mensajes de Jimena y Diego no paraban, pero seguí ignorándolos. No tenía fuerzas para enfrentarlos y escuchar sus excusas vacías. Una tarde, mientras estaba sentada en el sillón, mirando al vacío, sonó el timbre. El sonido resonó por la casa silenciosa y con un suspiro me levanté para atender. Al abrir la puerta, mi corazón se hundió al ver a Diego y Jimena parados ahí, uno al lado del otro. Jimena sostenía un ramo de flores, mientras Diego parecía nervioso, moviendo las manos constantemente. «Sol, por favor, ¿podemos hablar?», pidió Jimena, con una expresión de remordimiento en los ojos. Los miré por un momento, luchando contra las ganas de cerrarles la puerta en la cara. Sin embargo, la curiosidad y el deseo de escuchar lo que tenían que decir me hicieron dar un paso al lado y dejarlos entrar. Nos sentamos en la sala. El silencio entre nosotros era casi palpable. Diego fue el primero en hablar. «Marisol, sabemos que lo que hicimos es imperdonable», comenzó, con la voz temblorosa. «Cometí un error enorme y no hay disculpas suficientes para justificar lo que hicimos». Jimena asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. «Sol, lo siento mucho, de verdad. Nunca quise lastimarte de esta forma. Nuestra amistad siempre fue importante para mí y lo eché todo a perder». Los miré, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. «¿Y qué esperan que haga?», pregunté, con la voz quebrada. «Me traicionaron de la peor manera posible. Yo confiaba en ustedes». Diego respiró profundo.
mirándome directamente a los ojos. Sol, sabemos que no merecemos tu comprensión, pero estamos aquí para pedir perdón y también para ser honestos contigo. Hemos decidido estar juntos. Estamos enamorados y nos gustaría intentar una relación. Mi corazón se apretó con aquellas palabras, como si me clavaran un puñal más profundo. ¿Cómo pueden pedirme esto?, exclamé incrédula. ¿Quieren mi aprobación? Jimena se acercó, tomando mis manos. Sol, sé que parece insensible, pero queremos hacer esto de la manera correcta. Queremos que sepas que nunca quisimos lastimarte y que no podemos continuar sin antes pedir disculpas e intentar, de alguna forma, obtener tu bendición. Me alejé, sintiendo un nudo en la garganta. No quiero verlos más. Ahora váyanse y olvídense de mí. Son muy descarados al venir hasta aquí y pedirme su bendición. Lárguense de aquí. Y así les señalé la puerta de salida. Diego y Jimena asintieron, comprendiendo la profundidad de mi dolor. «Entendemos, Sol», dijo Diego, con un tono de voz suave. «Te daremos el tiempo que necesites. Y esperamos que algún día podamos reconciliarnos de alguna forma». Se levantaron y, después de una última mirada, salieron de mi casa. Me quedé ahí, sola nuevamente, sintiendo el dolor y la confusión palpitar dentro de mí. Tal vez, algún día, podría perdonarlos, pero en ese momento, todo lo que quería era olvidar e intentar reconstruir mi corazón roto. Ese fin de semana fui a visitar a mi abuela, doña Carmen, la persona más sabia que conocía. Ella siempre tenía un consejo, una palabra de consuelo. Cuando llegué notó inmediatamente que algo andaba mal. «¿Qué pasa, mi niña?», preguntó, con la voz suave y acogedora. Me derrumbé en lágrimas en su regazo, contándole todo lo que había descubierto. Doña Carmen me escuchó en silencio, acariciando mi cabello. «Siempre dijiste que el amor era lo más importante, abuela, pero mira lo que me hizo», dije sollozando. «No solo él, Jimena también». Doña Carmen siguió acariciando mi cabello, permitiéndome vaciar mi corazón y llorar todo lo que estaba sintiendo. Cuando mis lágrimas comenzaron a disminuir, finalmente habló, su voz firme y llena de sabiduría. «Mi querida Sol, el amor es, de hecho, una de las fuerzas más poderosas que existen. Pero lo que estás sintiendo ahora no es culpa del amor. La gente toma decisiones y a veces eligen el egoísmo y la traición en lugar de la honestidad y la compasión. Eso no es culpa del amor, sino de las debilidades humanas». La miré, tratando de entender sus palabras. «Pero, abuela, ¿cómo puedo superar esto? ¿Cómo puedo volver a confiar en alguien después de todo esto?». Ella sonrió suavemente, sus ojos llenos de comprensión. «¿Qué debo hacer ahora, abuela?», pregunté, sintiéndome perdida. «Primero, necesitas cuidarte a ti misma. Tómate un tiempo para hacer las cosas que amas, para estar con personas que te hacen bien. Y si lo necesitas, no dudes en buscar ayuda profesional. Un psicólogo puede ayudarte a procesar estos sentimientos y encontrar un camino hacia la sanación». Asentí, sabiendo que ella tenía razón. Necesitaba encontrar una manera de reconstruir mi vida, de reconectarme conmigo misma. «Lo intentaré, abuela. Prometo que lo intentaré». Ella sonrió y me atrajo hacia un abrazo apretado. «Sé que lo harás, mi niña, y yo estaré aquí para apoyarte en cada paso del camino». Después de platicar un poco más y tomar un té de manzanilla con mi abuela, me despedí y me dirigí a casa. Pero durante el camino los vi, a Diego y Jimena, riendo y abrazándose en una nevería en la esquina de la calle. Parecían las personas más felices del mundo, y ver esa escena me dio un coraje, una rabia que no podía controlar. En ese momento pasaron dos vecinas, y se quedaron cuchicheando algo sobre mí y riendo. Seguramente estaban disfrutando de mi desgracia. Fue en ese momento que tuve un cambio radical. Ese sentimiento de dolor y lástima por mí misma desapareció, y solo podía sentir rabia. Les lancé una mirada maligna y pensé, van a pagar por lo que me hicieron. Cuando llegué a casa comencé a investigar sobre cómo me vengaría, y entonces surgió la idea de hacer un trabajo de brujería. Y solo pude recordar a mi abuela paterna que vivía un poco alejada de nosotros. Pero estaba segura de que ella sabía manejar estas cosas y me ayudaría. Siempre había tenido fama de ser una curandera o bruja. Su nombre es Doña Remedios. Y en cuanto llegué a su casa, le conté todo lo que había pasado. Y ella se entristeció por la situación y me abrazó cálidamente. Pero esta vez no lloré.
Solo le dije a mi abuela que quería hacer un hechizo contra mi ex, que me había traicionado y me había cambiado por su amante. Ella suspiró, levantándose y yendo hacia un estante antiguo. De ahí sacó un libro viejo, con tapas de cuero desgastadas. Este es un antiguo libro de magia negra, Marisol. Lo he guardado por muchos años, pero nunca lo he usado. Contiene rituales poderosos, pero peligrosos. Debes tener mucho cuidado, advirtió entregándome el libro. Debes saber que meterse con estas cosas no siempre sale bien, y no podré ayudarte si algo sale mal. Miré el libro, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. La rabia y el dolor dentro de mí clamaban por venganza. Diego y Jimena necesitaban pagar por lo que hicieron, y yo estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para lograrlo. Gracias, abuela. Lo pensaré. Mentí, con la intención ya formada en mi mente. Esa noche comencé la lectura. Las páginas estaban llenas de símbolos y palabras en latín. Cada ritual parecía más siniestro que el otro, pero yo estaba decidida. Diego y Jimena no podían quedar impunes. Los días siguientes fueron un tormento. Fingir que estaba bien frente a la gente era agotador. Comencé a practicar los rituales en secreto. Por la noche, cada vez que leía las palabras y dibujaba los símbolos, sentía una energía extraña a mi alrededor. Pero la sed de venganza era más fuerte que el miedo. Una noche, mientras recitaba uno de los hechizos, sentí una presencia detrás de mí. Me volví rápidamente, pero no había nadie. El aire estaba helado y una risa siniestra resonó por la habitación. Cerré el libro, con el corazón latiendo desacompasadamente. Estaba claro que estaba lidiando con fuerzas más allá de mi comprensión, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Van a pagar, murmuré para mí misma, con los ojos fijos en la oscuridad. Voy a hacer que sufran tanto como yo. Y así, mi jornada de venganza comenzó, sin saber que estaba a punto de sumergirme en un abismo del que tal vez nunca saldría. Las páginas amarillentas, llenas de símbolos y textos arcanos, parecían pulsar con una energía propia. Una de esas noches, a la luz de velas temblorosas, comencé a preparar el primer ritual. El odio y el dolor me guiaban, y estaba determinada a hacer que Diego pagara por su traición. Que los espíritus de las sombras escuchen mi llamado, murmuré, mientras mezclaba hierbas y sangre de un gallo negro en un cazo. Que atormenten la vida de aquel que me traicionó, Diego, hasta que se arrepienta de cada mentira que dijo. Recité las palabras del libro, sintiendo una presencia siniestra a mi alrededor. Era como si el aire se volviera más denso, cargado con una energía que nunca antes había experimentado. Al terminar, sentí una ola de agotamiento, pero también una extraña euforia. Sabía que algo había cambiado. A la mañana siguiente me encontré con Diego en la calle. Parecía cansado, con ojeras profundas y una expresión asustada. No pude evitar una sonrisa satisfecha. «Marisol, quería pedirte disculpas de nuevo», murmuró con la voz temblorosa. «Yo estoy teniendo pesadillas horribles. No puedo dormir. Es como si algo me persiguiera». «Tal vez sea tu conciencia, Diego», respondí fríamente, cruzando los brazos. «Tal vez estés finalmente pagando por lo que hiciste». Tragó saliva, pareciendo aún más perturbado. «Sé que lo merezco, Sol, pero es más que eso. Siento una presencia, una sombra que me sigue, incluso cuando estoy despierto». Por un momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que había recurrido a algo oscuro en mi ira, pero nunca pensé que pudiera tener consecuencias tan tangibles. «Diego, tú tomaste tus decisiones. Ahora tienes que lidiar con las consecuencias», dije, tratando de mantener mi voz firme. Miró a su alrededor, como si esperara que algo surgiera de las sombras. «Sol, por favor, ayúdame. Ya no sé qué hacer. Jimena también lo está sintiendo. Tiene miedo de salir de casa. No podemos vivir así». La mención de Jimena hizo que mi corazón se endureciera de nuevo. La rabia que había sentido cuando descubrí la traición resurgió, pero ahora mezclada con una sensación de culpa. ¿Realmente había causado todo este tormento a ellos? Me traicionaron, Diego. Destruyeron mi confianza y mi amistad. ¿Y ahora esperan que sienta lástima? Bajó la cabeza, pareciendo aún más abatido. Pero no es lástima lo que estoy pidiendo. Sol, solo quiero que esto pare. Necesito tu perdón. Respiré profundo, luchando con mis propios sentimientos conflictivos. Una parte de mí quería dejarlo sufrir, pero otra parte sabía que esta venganza oscura
no traería verdadera paz a mi corazón. Diego, voy a pensar en lo que puedo hacer, pero no esperes milagros, respondí, dando media vuelta para irme. Pasé el resto del día reflexionando sobre lo que había hecho. La magia negra que usé, en mi dolor e ira, ahora parecía una decisión imprudente y peligrosa. Sabía que necesitaba encontrar una manera de revertir esto, pero no sabía por dónde empezar. Aquellos días después del encuentro con Diego fueron una mezcla de alivio y duda. Aunque había logrado causarles sufrimiento a él y a Jimena, no sentía la satisfacción que esperaba. La sensación de vacío dentro de mí persistía, y la culpa comenzaba al infiltrarse en mis pensamientos. Una noche, después de un día particularmente agotador en el trabajo, regresé a casa y me tiré en la cama. Me quedé dormida casi inmediatamente, pero mi sueño fue perturbado por pesadillas intensas. Me encontraba en un bosque oscuro, rodeada de sombras que susurraban mi nombre. Los árboles parecían inclinarse hacia mí, como si quisieran atraparme. Intenté correr, pero mis pies estaban pegados al suelo, imposibilitando cualquier movimiento. Desperté sudando frío, con el corazón acelerado. La oscuridad de la habitación parecía más densa, casi palpable. Miré alrededor, pero no había nada anormal. Intenté convencerme de que solo era un sueño, pero la sensación de ser observada persistía. Las pesadillas continuaron en las noches siguientes, cada vez más vívidas y aterradoras. Veía figuras sombrías, con ojos rojos y brillantes, que susurraban palabras en una lengua desconocida. Se acercaban cada vez más, hasta que podía sentir su aliento helado en mi rostro. Comencé a evitar dormir, temiendo los sueños que seguramente vendrían. Sin embargo, el agotamiento se apoderó de mí, y mi salud comenzó a deteriorarse. Las ojeras profundas y la piel pálida delataban mis noches en vela. En el trabajo, mi productividad cayó, y la gente comenzó a notar que algo andaba mal. «Sol, ¿estás bien?», preguntó mi compañera de trabajo, Alejandra, en un tono preocupado. «Te ves cansada y asustada». «Estoy teniendo dificultades para dormir, eso es todo», respondí evasivamente, tratando de sonreír. La verdad era que estaba aterrorizada. Cada sombra que veía, cada sonido inesperado, parecía estar ligado a mis pesadillas. Comencé a sentir una presencia en mi casa, especialmente por la noche. La sensación de ser observada se volvió constante, y a veces podía jurar que veía formas indistintas por el rabillo del ojo. Los días pasaban lentamente, y me sentía más hundida en mi propia elección. Las pesadillas continuaban y comencé a perder cabello más de lo normal. Eran mechones que caían deliberadamente. Debe ser porque apenas podía alimentarme, y cuando lo hacía a veces mi cuerpo lo rechazaba y lo devolvía todo. Estaba cada vez más débil. Fue entonces cuando sentí mi teléfono vibrar. Miré el número en la pantalla y sentí un escalofrío. Era Jimena. De tanto que insistió, contesté vacilante, sin saber qué esperar. «Bueno, Sol, soy yo. Jimena», dijo ella con la voz temblorosa y apresurada. «Por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo». «¿Qué quieres?», pregunté tratando de mantener la calma. «Necesito tu perdón, Sol. Sé que lo que hice es imperdonable, pero Diego y yo no podemos tener paz. Estamos siendo atormentados por algo, y esto solo va a parar si tú nos perdonas». Me reí amargamente, incrédula con lo que estaba escuchando. «Estás bromeando, ¿verdad? Después de todo lo que me hicieron, ¿ahora quieren mi perdón? ¿Tienen idea de lo que he pasado? Sol, por favor, te lo suplico». Jimena casi lloraba. Las cosas se salieron de control. Sé que me equivoqué, pero estamos pagando un precio demasiado alto. Por favor, perdónanos. La rabia que pensé haber superado volvió con toda su fuerza. ¿Pagar un precio alto? Ustedes solo están cosechando lo que sembraron. No los voy a perdonar. Nunca. Sol, no entiendes, gritó Jimena desesperada. No vamos a tener paz hasta que nos perdones. Las noches son un tormento. Las sombras nos persiguen. La culpa nos consume. Estoy perdiendo la cordura. ¿Y crees que yo no pasé por eso?, repliqué con la voz cargada de resentimiento. Ustedes destruyeron mi vida, Jimena. Los dos me traicionaron de la peor forma posible. ¿Y ahora quieren que simplemente los perdone y lo olvide? Sí, sé que fuimos horribles. Jimena sollozaba al teléfono. Pero estamos siendo castigados de una manera que no puedes imaginar. Por favor, Sol, si no es por nosotros, hazlo por ti misma.
Libera ese odio. Deja esto atrás. Sentí un nudo formarse en mi estómago. Parte de mí sabía que Jimena tenía razón. El perdón sería un paso hacia mi propia liberación. Pero el dolor aún era muy profundo. Y la herida, muy reciente. No puedo, dije, firme. Simplemente no puedo. Entonces, ¿qué va a pasar?, preguntó Jimena, su voz convirtiéndose en un susurro de desesperación. ¿Vamos a vivir todos con esta maldición para siempre? ¿Es eso lo que quieres? Yo no pedí esto. Solo quería justicia, repliqué. Y por lo visto, ustedes están recibiendo exactamente eso. Esto no es justicia, es tortura, gritó Jimena. Y no solo para nosotros, sino para ti también. ¿De verdad quieres vivir con todo ese odio? Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo. Sabía que el odio me estaba corroyendo por dentro, pero no podía simplemente dejarlo todo atrás. No lo sé, Jimena, respondí, cansada. Realmente no lo sé. Por favor, Sol, piénsalo. Piensa en nosotros, pero piensa principalmente en ti misma. Tú mereces paz tanto como nosotros. Colgué el teléfono sin responder. La conversación con Jimena siguió resonando en mi mente el resto del día. Sus palabras me afectaron, y sabía que ella tenía razón en cierto nivel. Pero el perdón no era algo que pudiera dar tan fácilmente. Los días siguientes fueron una batalla interna. Quería seguir adelante, pero perdonar a Diego y Jimena parecía imposible. Los recuerdos de sus traiciones aún estaban muy frescos, y el dolor, muy real. Entonces, una noche, mientras estaba sentada en la sala, reflexionando sobre todo, escuché que tocaban a la puerta. Abrí y encontré a Jimena, pálida y visiblemente alterada, con los ojos rojos de tanto llorar. Sol, por favor, comenzó, pero la interrumpí. ¿Qué estás haciendo aquí? Necesitaba hablar contigo en persona. Ya no aguanto más. Las cosas están empeorando. Y no sé cuánto tiempo más puedo soportar. Por favor, perdónanos. La miré, viendo la sombra de la mujer segura que Jimena solía ser. Se estaba desmoronando ante mí, pero mi enojo aún era un obstáculo. Jimena, yo... comencé, pero no pude encontrar las palabras. Sol, te lo imploro. Jimena cayó de rodillas, llorando desesperadamente. Nos equivocamos, pero no puedo vivir así. Por favor, acaba con esto. Sentí una mezcla de emociones. Enojo, compasión, tristeza. Sabía que perdonar no sería fácil, pero tal vez fuera necesario para mi propia paz. Necesito tiempo, finalmente dije. Esto no es algo que pueda decidir ahora. Jimena asintió, levantándose lentamente. Entiendo. Solo, por favor, piénsalo. No solo por nosotros, sino por ti también. Se alejó, dejándome con mis pensamientos tumultuosos. Sabía que la decisión de perdonar o no lo cambiaría todo, pero también sabía que, independientemente de la elección, necesitaba encontrar una manera de seguir adelante y sanar mi corazón roto. Entonces fui a casa de mi abuela materna. Ella siempre me daba los mejores consejos. Le conté sobre las pesadillas de Diego y Jimena y confesé lo que había hecho. Abuela, usé magia negra. Estaba tan consumida por el dolor que recurrí a algo que no entendía completamente. Doña Carmen me miró con preocupación, pero también con una comprensión profunda. Sol, mi niña, la magia negra es peligrosa porque no solo afecta a aquellos contra quienes se dirige, sino también a quien la lanza. ¿Estás dispuesta a cargar con ese peso el resto de tu vida? No, abuela, ya no quiero esto. Quiero encontrar una manera de deshacer lo que hice. Ella asintió lentamente. Hay un camino de redención, Sol, pero no será fácil. Necesitarás buscar la ayuda de alguien que comprenda estas fuerzas y pueda guiarte. Doña Carmen me dijo que fuera sin hablar con mi abuela Remedios, pero le dije que no iría porque ella me había advertido de las consecuencias y que ya me había dicho que no podría ayudarme si habría una conexión con las fuerzas del mal. Le dije que necesitaría a alguien con más preparación, porque las fuerzas con las que estaba lidiando eran muy poderosas. Doña Carmen habló de un señor conocido por hacer y deshacer hechizos de magia negra. Él era la persona indicada para mi caso, y debíamos ir a verlo con urgencia. Acepté, exhausta y desesperada por cualquier alivio. La abuela Carmen me llevó a una casa antigua y sombría en las afueras de la ciudad. La fachada estaba deteriorada, cubierta de musgo y hiedra, pero había algo misterioso y poderoso en ese lugar. Fuimos recibidas por un hombre anciano, de cabello blanco y ojos penetrantes, que se presentó como don Joaquín.
El aire dentro de la casa estaba pesado y el olor a humo ardía en la nariz y era difícil respirar. «Vienen en busca de ayuda», dijo él, con una voz profunda y grave. «Lo que buscan no es fácil, ni barato». Le expliqué toda la situación, desde la traición de Diego y Ximena hasta las pesadillas y la sensación de ser perseguida por algo sobrenatural. Don Joaquín escuchó todo atentamente, sin interrumpir, y al final hizo una pausa larga e inquietante antes de volver aquí a hablar. «Lo que pasó entre ustedes dejó un rastro de energía negativa muy fuerte. Todos están atrapados en un ciclo de sufrimiento y venganza. Para romperlo, necesitaremos un ritual poderoso». Me miró a los ojos, su expresión severa. «Pero esto tiene un precio, y el precio era una fortuna». Mi corazón se hundió. No tenía cómo pagar todo ese dinero, por más desesperada que estuviera. Antes de que pudiera decir algo, la abuela Carmen tomó mi mano. «Yo te ayudo con el dinero», dijo firmemente. «Pero tienes que prometer algo. Sol, tienes que perdonar a Diego y Ximena. Perdonar de verdad y seguir adelante con tu vida». Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Perdonar? ¿Después de todo? Pero el miedo a las consecuencias sobrenaturales y la promesa de alivio eran demasiado fuertes para ignorar. «Lo prometo», dije, casi sin voz. «Los perdono y seguiré adelante». Don Joaquín asintió, satisfecho con nuestra resolución. Nos dio una lista de cosas que necesitábamos comprar para el ritual. Velas negras, sal gruesa, un puñado de hierbas específicas y un cuchillo de plata. Juntas les salimos a buscar los artículos, gastando una pequeña fortuna. Pero mi abuela no dudó en ningún momento. Volvimos a la casa de don Joaquín al caer la noche, cargando los artículos necesarios. Él preparó un círculo en el suelo, usando sal gruesa y las hierbas, mientras recitaba cánticos en una lengua antigua. El ambiente se volvió aún más cargado, como si algo invisible se estuviera manifestando a nuestro alrededor. «Sol, entra al círculo», ordenó, encendiendo las velas alrededor. «Y mantén tu mente limpia. Piensa en el perdón y la liberación». Hice lo que me pidió, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Don Joaquín comenzó a entonar cánticos más fuertes, blandiendo el cuchillo de plata sobre mi cabeza. Las llamas de las velas temblaban violentamente, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Por el poder de las fuerzas antiguas, corto los lazos de venganza y dolor», dijo, cortando simbólicamente el aire con el cuchillo. «Que la paz regrese a esta alma atormentada». De repente una ola de calor me envolvió, seguida por una sensación de ligereza que no sentía desde hacía meses. Era como si una carga inmensa hubiera sido removida de mis hombros. «Está hecho», dijo don Joaquín, terminando el ritual. «Ahora debes cumplir tu parte. Perdona y olvida. Vive tu vida». Sabía que sus palabras eran más que una simple recomendación. Sentía que, de alguna manera, mi futuro dependía de eso. La abuela Carmen me abrazó, sus ojos llenos de amor y preocupación. «Hiciste lo correcto, Sol. Ahora, ve y sé feliz». En los días que siguieron, comencé a sentir un cambio real. Las pesadillas disminuyeron y la sensación de persecución desapareció. Encontré la fuerza para realmente perdonar a Diego y Ximena. No por ellos, sino por mí. La sombra que se cernía sobre mi vida comenzó a disiparse, dando lugar a una nueva luz. Reencontré la paz que hacía mucho había perdido y poco a poco reconstruí mi vida, libre de las cadenas del pasado. Doña Carmen siempre estuvo a mi lado, recordándome que el perdón es el primer paso hacia la verdadera libertad. Y así, finalmente, logré encontrar la felicidad que tanto buscaba. Pasaron meses, y aunque el dolor de la traición aún estaba presente en alguna parte de mi corazón, aprendí a vivir con él, y eventualmente, a dejarlo ir. Mi vida comenzó a tomar un nuevo rumbo, más tranquilo y esperanzador. Conseguí un nuevo trabajo, hice nuevos amigos y comencé a redescubrir la alegría en las pequeñas cosas del día a día. Fue entonces cuando, un día, al pasear por el Parque España, vi a Diego y Ximena. Caminaban de la mano, riendo e intercambiando miradas cariñosas. Parecían una pareja perfecta y feliz. Una visión que nunca pensé que podría soportar sin sentir una punzada de dolor. Al verme, Diego y Ximena se acercaron y una mezcla de emociones se apoderó de mí. Una parte de mí quería huir, pero otra parte, aquella que había prometido seguir adelante, me hizo quedarme. Me saludaron con sonrisas sinceras y Ximena fue la primera en hablar. «Marisol,
Qué gusto verte, dijo ella con los ojos brillando de gratitud. Gracias por perdonarnos. Sabemos que no fue fácil, pero tu perdón hizo toda la diferencia en nuestras vidas. Diego asintió, mirándome con sinceridad. Sí, Sol. No tienes idea de cómo nos ayudó a encontrar paz y felicidad. Nos gustaría mucho reanudar nuestra amistad, si estás dispuesta. Por un momento el mundo pareció detenerse. Pensé en todo lo que había pasado, en las pesadillas, en la persecución sobrenatural y en las sabias palabras del señor Osvaldo y de doña Carmen. Con un suspiro profundo, miré a los dos y encontré mi voz. Agradezco que digan eso. Comencé tratando de mantener la calma. Y me alegro de que estén bien. Pero, ¿reanudar la amistad? Eso ya es demasiado para mí. Necesito seguir adelante. Sin mirar atrás, Diego y Jimena parecieron comprensivos, aunque un poco decepcionados. Nos despedimos con un gesto de cabeza y un breve abrazo, y seguí mi camino, sintiendo una paz interior que hacía mucho no experimentaba. Ahora, al final de este viaje, les pregunto, ¿qué harían ustedes en mi lugar? ¿Perdonarían y seguirían adelante o intentarían reanudar los lazos del pasado? Les recuerdo a todos sobre los peligros de meterse con la brujería. En mi desesperación, casi destruyo mi vida, la de Diego y Jimena, además de causar mucha preocupación a mi abuela Carmen. El rencor y la venganza pueden llevarnos a lugares oscuros, pero el perdón y la búsqueda de la paz interior son los verdaderos caminos hacia la liberación. Gracias por escuchar mi relato.